fuerte y claro, hermano. Gracias. Hermano, Adelante. placer poderles saludar. En estos momentos, este servidor se encuentra aquí en la Fundación Vida Sana Nuevo Amanecer. De allí de fondo, como ustedes pueden ver, vuelvo y les repito, vean, allí hacia el fondo está la institución. Allí las luces encendidas, allí encontramos nuestro sanatorio, encontramos nuestra iglesia, todas las instalaciones de este lugar y es un placer poder saludarles. Antes de iniciar, me gustaría que por favor inclináramos el rostro eh, para realizar una petición especial en estos momentos por mi esposa. El día de ayer presentó un malestar a la parte de abajo del ombligo, en la parte como hacia la derecha, y creemos que puede ser esto apendicitis, pues los médicos están valorando la situación. Este servidor está lejos para viajar y pues de todas formas desde este lugar y con la presencia de nuestro Padre Celestial todo estará bien. Oremos, por favor. Soberano Padre que estás en los cielos, en estos momentos queremos llegar a tu presencia, Señor, siguiendo la secuencia y analizando la historia de lo que ha sido este gran movimiento adventista. Un pueblo que tiene la seguridad profética de que tú nos estás guiando, de que los grandes eventos que han sucedido son eventos, Señor, que solamente tú te los presentas a aquellos que somos fieles a ti, Señor. Pedimos tu bendición en esta mañana y permítanos entrar en este punto álgido en los cuales muchas personas quizás no lo pueden creer, pero Señor, sabemos que tú siempre guías a un pueblo a través de tus profetas. Por favor, Padre Celestial, quédate en nuestro medio y rogamos tu bendición. Tu bendición. En especial, Señor, al colocar a mi amada esposa, que en estos momentos, Señor, se encuentra internada en el hospital de Vélez. Te suplico, Padre Celestial, de que tú estés con ella a través de tus ángeles y que la mano poderosa tuya, Señor, sea la que esté ahí encarnada en todo momento de ella. Gracias, Dios Todopoderoso, y pedimos tu bendición en el nombre que es sobre todo nombre, que es el de Cristo Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, me gustaría que fuéramos a la palabra de Dios en el libro de Deuteronomios, allí en el capítulo 4, verso 34 y el verso 35. Dice el Señor en su palabra: ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hecho en aterradores como todo lo que hizo con vuestro Jehová, vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? A ti, a ti te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios y no hay otro Dios fuera de él. En este capítulo que podemos ver en esta mañana, el capítulo 13, en la página 170, podemos hablar sobre la conducción, las señales de la conducción divina y cómo Dios ha podido guiar a un pueblo a través de la historia. Si nosotros podemos ver, Dios utiliza medios importantes, inclusive Él utiliza instrumentos humanos para que pueda llevarse un mensaje a las personas. Quiero contarles algo de pronto, dos cositas. En una vez, no sé si de pronto lo han leído, el Señor, hasta el más mínimo detalle, a Dios no se le escapa la información que quiere darnos a cada uno de nosotros. No sé si de pronto ustedes conocen la historia de una de las visiones de Elena de White, donde, donde un día, me la contó este escritor Vladimir Polanco, que yo creo que muchos lo conocen, donde un día Elena de White, en los momentos que estaba siendo tomada por el Señor, se acercan algunos pastores
de nuestra iglesia y le dicen a Elena de White, le dicen, necesitamos un libro de bajo costo, pero que este libro de bajo costo pueda llegar a las personas como tal, pueda motivarse a las personas. El Señor condujo a Elena de White a escribir un libro muy pequeño y a bajo costo, y cuando ella se lo presentó, o los pastores en ese tiempo le fueron presentados, dice que los pastores miraron el libro de nuestra iglesia y ese libro no le vieron mucha importancia, movieron las páginas y no le vieron mucha importancia. No sabían cuál era el método cuando entonces el Señor, había un amigo muy cercano a nuestra hermana Elena de White, y en ese instante fue cuando le dijo él, le dijo, mira, si en realidad ellos no quieren que este libro, porque él lo miró y fue tan importante el contenido de este libro, que como a ellos no les importó, entonces aquel hombre le dijo, yo sé quién puede publicar este libro que tú has escrito. Entonces ella fue hacia algunas personas, pastores de otra denominación, donde cuando ella les presenta este libro pequeño, automáticamente ellos se sorprendieron tanto se sorprendieron de ver este libro tan pequeñito y a bajo costo, que ellos tomaron la decisión de publicar este libro. Al publicar un libro de Elena de White, dice que eso se volvió tan popular en el tiempo de ella que empezó a llamar la atención de muchas personas, hasta que esta otra denominación compró los derechos de Elena de White, y Elena de White cada libro que publicaba se los pasaba a ellos, y ellos felizmente comenzaron a publicar, a entregar este libro, y eso fue en ese tiempo lo mejor. Resulta que un día los pastores de nuestra iglesia reconocieron el error de no haber publicado este libro, y al no haberlo publicado, hubieron muchas consecuencias por esta razón. Entonces, empezaron a pelear la batalla legal por los derechos del autor de este libro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que un día Elena de White estaba escribiendo, cuando en presencia de Elena de White había un ángel de pie, y ella estaba escribiendo y vio al ángel. Algo muy curioso sucedió cuando ella, mientras escribía, ella notó el rostro del ángel, que el ángel estaba triste, que él estaba totalmente, tenía un rostro triste este ángel. Pero ella preguntaba, pero este ángel no respondía la razón por la cual el rostro del ángel estaba triste. Cuando su mente fue iluminada, y en el momento que fue iluminada la mente de Elena de White, dice que notó por qué la tristeza del ángel. El ángel en sí lo que le dijo es que tenía tristeza de por qué los libros que ella estaba escribiendo, otra denominación muy diferente a la iglesia adventista, los estaban escribiendo. Entonces, ella automáticamente dejó de escribir para otras iglesias que no eran adventistas. Los que habían tomado el libro, este librito pequeñito, eran iglesias evangélicas que habían aprovechado semejante tesoro para poderlo publicar, ya que nuestra iglesia no lo había hecho. Entonces empezaron a pelear una batalla legal por este libro pequeño que Elena de White había escrito, y Elena de White, al ver el rostro de aquel ángel, dijo, ya no voy a escribir, yo no tengo por qué estar escribiendo para otras denominaciones, cuando yo debo escribir para la iglesia que el Señor me ha mostrado, la iglesia adventista del séptimo día. Entonces se comenzó esta pelea, esta batalla por este libro, por tener los derechos, hasta que la iglesia adventista nuevamente retomó los derechos de este libro 10 años después. Es decir, se logró tomar nuevamente las riendas de este libro que Elena de White había escrito.
¿Qué libro les estoy hablando? Les estoy hablando de un libro que se llama, y durante muchísimos años se ha regalado, se le ha dado a la gente y todo, se llama el libro El Camino a Cristo. Esta es la historia de este libro cuando se le solicitaron en este aspecto. ¿Qué es lo que sucede con el texto que le acabo de leer? Que Dios escoge instrumentos humanos para que puedan llevar a cabo una tarea y que esa tarea debe tener evidencias importantes. Por eso en las señales, como lo dice en el libro que tengo aquí en mis manos, sobre el gran movimiento adventista, que todos hemos estado leyendo, en el capítulo 13 nos habla sobre señales de conducción divina. Y ya más adelante les voy a contar una pequeña anécdota también de Elena de White y cómo Dios utiliza y cómo nosotros podemos saber de que Dios guía a una persona. Vemos, por ejemplo, el llamado de Moisés en la zarza ardiente. Moisés dice así, Moisés mismo no podría haber impulsado a los israelitas a dejar Egipto con decirles sencillamente, mientras cuidaba el rebaño en el desierto, pensé con simpatía en ustedes que estaban en esclavitud. Y ahora viene para guiarnos a salir de Egipto, así como lo había planificado al matar al egipcio justo antes de huir a la tierra de Medián. Es necesario un arbusto que ardía, pero no se consumía, y una voz audible que salía del medio de las llamas para convencer a Moisés de que fuera a Egipto, que sacara de Egipto a mi pueblo. Fue de esa manera maravillosa que él recibió su comisión, su elevada y santa convocación. Sigue diciendo, una revelación de lo que aceptaría de inmediato la atención de sus hermanos y prepararía sus mentes para que siguiera y así conducirlos a aceptar a Moisés bajo Dios como su líder. Dios da instrucciones específicas a cada persona. Y por eso, mientras que estaba repasando lo que el libro como tal nos habla, si hubo un momento desde la resurrección del Salvador cuando estos seguidores entristecidos, desilusionados, necesitaban ser consolados por su presencia y sus palabras de ánimo, era ese tiempo cuando algunos de los creyentes tristes, perseguidos, estaban aferrándose firmemente a la fe después del clamor de medianoche de 1844. Y si en su misericordia Dios alguna vez necesitó comunicarse directamente con almas entristecidas, parecía ciertamente que este era el momento tal para tales personas. Dios dio algo que me sorprende de este libro fue que Dios no necesitó personas de alta alcurnia, no necesitó personas de estatus económico, no necesitó Dios a personas que fueran elocuentes. Dios utiliza siempre instrumentos humanos humildes. Y por eso se promete la presencia del Señor a aquella persona que se quiere dejar utilizar por Él. Dice prometió estar con sus seguidores en la predicación del evangelio hasta el fin. A lo largo del camino, el Señor ha estado listo para demostrar su poder y sus dones con aquellos que lo buscaban plenamente. Y estas señales seguirán siempre a los que creen. A lo largo de mi vida, al nacer en el seno de la iglesia adventista, a lo largo de mi vida he podido notar que muchas personas no creen en los mensajes del Señor a través de sus siervos, los profetas, e inclusive los critican, inclusive dicen que eso es falso. Y una vez a mi hija tuvo que pasarle una experiencia cuando de aquí del Centro de Vida Sana fueron
a Saravena, y mientras que estuvieron allí en Saravena, ella predica, de aquí se predica la reforma pro salud de una manera práctica, de una manera donde los hermanos tengan forma de cómo agarrar esos mensajes divinos y ser transmitidos como tal hacia las personas. Encontró muchas personas en contra concerniente a estos temas, y la verdad fue duro que las personas pudiesen entender lo que Dios escribía a través de sus siervas, cómo debíamos comenzar a tener una mejor forma de alimentación. Aquí el pastor J.B. Finley, en su autobiografía, cuenta una visión notable y su propia curación en verano de 1842. Y él habla sobre en público un informe presentado en la visión notable, sus resultados, cómo fueron dadas al doctor Bond de esa iglesia durante su ministerio. Estas fueron señales de aquellos que humildemente buscaban al Señor, que él no ha cambiado y que todavía hablaría a su pueblo por medio del don profético. Nuestra iglesia, algunas personas cuando hablamos con ellas nos dicen que la iglesia fue creada por Elena de White, y muchas personas entran en controversias y en conflictos quizás a este tipo de puntos que no debería ser la base principal, porque ella prácticamente, Elena de White, lo que hace es que como luz menor lleva a la persona, al que estudia la Biblia, lo lleva a estudiar la luz mayor. Entonces, la iglesia remanente tendría el espíritu de la profecía. El primer texto al que llamamos la atención se encuentra en Corintios, en la carta a los Corintios, allí Corintios 1, 4, 8. Y por una razón, y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de que Dios os fue dado en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio cerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que sepáis para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En el Apocalipsis leemos de un remanente, la última iglesia evangélica. Entonces el dragón se llena de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Preguntamos que la última iglesia ha de tener y que en su confirmación prepara el camino para la manifestación de todos los dones de su del Espíritu. A esta pregunta encontramos una respuesta en el testimonio del ángel a Juan en la isla de Patmos. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Muchas personas malinterpretan mal lo que es el espíritu de profecía, e inclusive niegan al que es el espíritu de profecía. Si vemos muchas denominaciones, las denominaciones rechazan al espíritu de profecía, rechazan al Espíritu Santo, y por eso cuando hablan sobre profecía, supuestamente profecía, hablan de unas barbaridades que son impresionantes. Cuando se mencionan las bestias de Apocalipsis, las toman como literal y que vendrán en el tiempo del fin. Toman como en el tiempo del fin, de que esas bestias, un leopardo, un oso con ciertas características, son para ellos
literales donde vendrán osos gigantes y devorarán a aquellos que nunca obedecieron a la palabra de Dios. El testimonio de Pablo sobre los dones. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Eso es lo que nos dice a nosotros. Mira, es un testimonio claro de que el verdadero espíritu de profecía estará en la iglesia que espera la segunda venida de Cristo. Y así como tú y yo estamos preparándonos para la segunda venida de Cristo, Cristo ha colocado muy fácilmente para que nosotros podamos entenderla. Una vez escuché al hermano Luis Bejarano sobre 4 puntos importantes que me parecieron y los he tenido, que tiene que ver con Cristo es el centro de toda la escritura. La Biblia es su propio intérprete. La textualidad o los textos paralelos con los cuales se estudia y el espíritu de profecía. El Señor eligió su propio instrumento para este propósito, eligiendo como su agente a una persona que no solo le había entregado todo, sino cuya vida temblaba en la alabanza, la más débiles de los débiles. Y podemos hablar de una persona que quizás muchos en este grupo no la pueden conocer todavía, ni la pueden entender, ni pueden, inclusive, ni la aceptan. Quizás algunos no la aceptan, porque es duro cuando se abre un libro de ella y nos habla y nos pega en el ego, en lo más fuerte de nuestro ego, nos da fuerte. Y es por eso que en las iglesias hoy en día, cuando viene un obrero del Señor, alguien que habla de la reforma pro salud, hay alguien que habla sobre el espíritu de profecía, de una vez lo rechazan. Y una vez sucedió en una de las iglesias allí en Bogotá, donde se traía una campaña y el primer anciano decía, yo no admito que me toquen aquí temas de carne, yo no admito que me toquen temas de esto, de aquello, porque yo no creo en eso. Soy anciano, pero no creo porque para mí la carne es la bendición más grande, es lo que, y por lo tanto no lo permito. Y no se permitía allí, por lo tanto, pues se tomaba la decisión de que no se realizara. Dios toma la decisión de tomar a Elena Harmon y tan solo tenía la edad de 17 años al recibir las revelaciones del Señor. Dice, la condición de salud era muy crítica. ¿Cómo Dios pudo tomar un ser humano como Elena de White cuando su salud era totalmente crítica? A veces nosotros no queremos ni siquiera enfermar porque sentimos que es un castigo, pero Dios utiliza métodos importantes para que nosotros aprendamos, tengamos una lección. Un médico había decidido que su problema era tuberculosis hidrópica. Dijo que su pulmón derecho estaba arruinado. Miren la condición de la sierva del Señor. Miremos la condición de la sierva del Señor, cómo Dios la tomó. Y a veces yo me sorprendo. Vean, vean mis hermanos. A veces me sorprendo que nosotros no permitimos de que Dios utilice siervos, sino que queremos ir a personas que por el solo hecho de tener posgrados, títulos, y Dios utiliza medios importantes. ¿Cómo me va a contar? Allí en la ciudad de Bogotá había un pastor, lo aprecio mucho, y este pastor estaba hablando a la congregación porque se necesitaba comprar un terreno allí en la Asociación del Sur de Bogotá. Yo pertenecía al distrito de Judá. Entonces el pastor comenzó a tocar el corazón de los hermanos, las juntas de la iglesia que tenían de pronto ahorros y esto, aquello, para comprar un terreno que valía 150 millones para allí adquirir ese terreno para construir una iglesia allí en el Perdomo, en Bogotá. Entonces el pastor habló a la mente de los hermanos y hablaba y hablaba. Cuando allí había un ancianito de avanzada edad y en ese momento él levantó su mano, pero el pastor no le permitía
El pastor no le permitía hablar a él porque estaba hablando a los hermanos que tenían recurso económico y el tema que estaba tocándoles él era concerniente a unos recursos que los hermanos que quisieran apoyar. Durante toda la reunión, el abuelito levantaba su mano. Era un abuelito que recogía fruta. Su condición le permitía, iba a centro abastos, ahí en Bogotá, recogía la fruta para él llevar a su casa, para poder alimentarse. Él recogía de allí, de donde la gente botaba, y la fruta salía muy buena. Entonces, él levantaba siempre su mano y en ese momento que levantaba su mano, no, el pastor lo evadía, él lo evadía en este instante. Cuando ya finalizando la reunión, algunos hermanos que tenían estabilidad económica le decían, mire, pastor, yo les voy a dar 1.000.000. Otro por allí le decía, pastor, yo les voy a dar 500. Pastor, yo les voy a esto. Y la junta de la iglesia decían, tenemos unos ahorros de 12 millones, queremos prestárselos a la iglesia para que puedan, para poder comprar. Y la iglesia con el tiempo iba retribuyendo ese préstamo como tal. Ya al finalizar la reunión, entonces el pastor le dice a aquel abuelito con una ropa que normalmente utilizaba él, su ropa de humildad, cuando le dice, hermanito, qué pena, hermano, disculpes, ahora sí vamos a dejar hablar el hermano, dijo el pastor. Dijo, pastor, yo tengo 5 millones de pesos y quiero dárselos para que compren ese terreno. El pastor quedó sin palabras. El pastor sintió vergüenza propia al saber que allí había un hombre que por su apariencia de vestir no le dejaba hablar porque, bueno, ¿qué puede ofrecer él? Cuando el hombre dijo, quiero ofrecer 5 millones de pesos para la obra. Entonces, a veces nosotros nos dejamos guiar más porque estemos bien vestidos, con una corbata adecuada, la mejor prenda, todo, el estatus social, pero Dios utiliza métodos muy importantes. Mira el dictamen de este médico, vuelvo y lo repito. Un médico había decidido que su problema era tuberculosis hidrópica. Dijo que su pulmón derecho estaba arruinado y que el izquierdo estaba considerablemente dañado. Mire la situación. Y que su corazón estaba afectado. Dijo que no creía que podría vivir sino muy poco tiempo y que podría morir en cualquier momento. Solo solo con gran dificultad podía respirar cuando estaba acostada. De noche obtenía descanso solo arropada en cama en posición casi sentada. Frecuentes accesos de tos y hemorragia en los pulmones había reducido grandemente sus fuerzas físicas. ¿Cómo hizo Dios para tomar a una mujer de tan solo 17 años, débil, enferma, sin casi poder respirar? Hermano, eso solamente le compete a nuestro Creador. Y en los últimos tiempos, Dios quizás va a hacer lo mismo. Y yo sé que Él va a hacer lo mismo. Instrumentos humanos de santa congregación, dice nuestro Señor, que serán utilizados. Cuando ella tuvo su primera visión, estaba alojada en la casa de la señora Hines. Era de mañana y se encontraba haciendo el culto de familia. Habían presentes 5 personas, todas hermanos en la fe. Otros habían orado y la señora Harmon estaba orando en susurro cuando el poder de Dios descendió sobre ella de manera maravillosa, afectando manifiestamente a todos los presentes, y en un momento se encontró ajena a todo lo que ocurría alrededor. Estaba en visión. Una persona tan joven, débil como ella, fue elegida como instrumento por medio del cual el Señor comunicaría luz a su pueblo. Ella declaró que mientras estaba en visión, parecía estar rodeada por ángeles radiantes en los gloriosos atrios del cielo, donde todo es paz, gozo y paz, y que era un cambio triste despertar a las realidades de esta vida mortal que no satisfacen. Ella tomó la decisión de quedarse allí. Para poder adelantar, allí dice, aquí hay un resumen de la primera visión
que tuvo Elena de White. Pero ese resumen, de todas formas, lo tenemos nosotros ahí en el libro El Gran Movimiento Adventista, en la página 173. Y después nos habla sobre la descripción de la condición de la señora Elena de White cuando estaba en visión. Antes de continuar el emocionante informe de la manifestación maravillosa del Espíritu de Dios, expondré algunos hechos relativos a la visión. La primera vez que la vi a la señora Elena de White fue en octubre de 1852. Ese día, la visión, que duró más de media hora, desde esa vez tuve privilegio de verla en visión unas 50 veces. Estuve presente cuando médicos la examinaron y mientras estaba en ese estado, y estimó un placer y, un placer dar testimonio de lo que he visto y sé. Confío que la narración de los hechos del caso no sean negligentemente puestos a un lado a cambio de suposiciones de quien nunca la vieron en esa condición. Al entrar en visión, da tres gritos arrobadores: gloria, 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 que son como un eco y un nuevo eco, y especialmente el tercero más débil, pero más emocionante que el primero, pareciendo la voz de una persona bastante distinta y que va dejando de oírse. Por unos 4 o 5 segundos, ella parece caerse como una persona en desmayo y que hubiera perdido sus fuerzas. Luego parece instantáneamente llena con una fuerza sobrenatural, sobrehumana, a veces poniéndose de pie de inmediato y caminando por la habitación. Hay frecuentes movimientos en las manos y brazos. Señala a la derecha o a la izquierda mientras su cabeza gira. Todos estos movimientos se realizan con mucha gracia en cualquier posición de que su mano o brazo esté. Entonces ahí podemos ver la forma como un siervo de Dios fue tomado. Y aquí vemos y analizamos algo importante: la comparación de cómo se hace entre Elena de White y prácticamente Daniel. Daniel capítulo 10, el verso 8 y 17 al 19, nos muestran algo comparativo con las visiones que tenía Daniel a las visiones de Elena de White. Su condición, mire la comparación con Daniel. Su condición en cuanto a la respiración, su pérdida de fuerza y ser fortalecido cuando el ángel de Dios la toca, todo concuerda perfectamente con la descripción que se le da al profeta Daniel acerca de su propia experiencia en visión cuando dice, mire lo que dice Daniel: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no quedó aliento, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces hay una comparación muy simétrica, muy igual a la que tuvo Daniel con la experiencia que contaba Elena de White concerniente a las visiones. Podemos ver, por ejemplo, uno de los testigos oculares en este punto. Estoy avanzando, tocando los puntos importantes. Fue, por ejemplo, el doctor Kellogg. Kellogg dice que vio cuando Elena de White estuvo en visión por más de 20 a media hora. Y cuando escuchó los gritos que decía gloria, 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 allí
dice que White se puso de pie e informó a la audiencia. White se puso de pie, en este caso el esposo se puso de pie y le dijo a la audiencia que la esposa estaba en visión. Primero, ¿qué revisó el doctor Kellogg en esto? No respiraba mientras estaba en visión. Y si notamos las visiones de Daniel, es prácticamente lo mismo. El doctor Drummond, un médico que también era predicador adventista, mira lo que dice, un médico también que era predicador adventista del primer día, quien antes de verla en visión había declarado que las visiones eran original de puro mesmerismo. Y después de un examen cuidadoso se puso pálido y observó, ella no respiraba. Otro personaje más que dio declaración fue Castley. Dice que se puso una vela encendida cerca de sus ojos que estaban bien abiertos y ni un músculo del ojo se movía. No solamente él, otro personaje de D.H. Lanson también dice, se trajo un espejo y uno de ellos sostuvo sobre su boca mientras hablaba. Mire lo curioso, si ustedes se colocan frente a un espejo, ustedes van a notar que sale un aliento que prácticamente empaña el espejo como tal. Pero Lonson dice que este hermano dice que trajo un espejo y uno de ellos lo sostuvo diciendo, ella no respira, al colocarlo frente a su rostro. Alguna evidencia de respiración profunda, pero no la encontraron. Al cerrar esta parte del examen, ella se levantó sobre sus pies, todavía en visión, y sostuvo una Biblia en alto, volviendo de un pasaje a otro, citando correctamente, aunque sus ojos miraban hacia arriba y lejos el libro. Es decir, que ella levantó una Biblia sin leerla, recitaba los textos y la gente quedaba sorprendida. Ella estuvo en visión, ella inclusive tuvo visión sobre las 7 últimas plagas. También Drusilla Lanson, la señora Drusilla Lanson también estaba presente y ella da su aclaración muy corta. Puedo decir esto, que se hizo la prueba y no había señales de aliento en el espejo. Otro personaje más, David Seley. Elena de White, mientras estaba en visión el 26 de junio de 1854, yo estuve presente en esa reunión y presencié el examen. Me adelanto, después de que la señora White se levantó sobre sus pies y como ellos afirmaron, citando los textos escritos, el doctor Fleming pidió una vela encendida. Sostuvo la vela tan cerca de sus labios. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo sobrenatural. Porque si tú tomas una Biblia, una vela, citando textos de la Biblia, automáticamente nosotros lo vamos a pagar porque estamos expulsando gas carbónico, es decir, estamos respirando. Pero mire lo importante, sostuvo la vela tan cerca de los labios como fuera posible sin quemarla y en línea directa con su aliento en caso de que respirara. No hubo menor vacilación de la llama, es decir, la llama se mantuvo intacta, mas no se movió. El médico dijo entonces con énfasis, esto lo resuelve para siempre, no hay aliento en su vida. Hay vida, dice lo siguiente, su corazón late, pero no hay aliento. Hay vida, pero no hay acción de los pulmones, no puede explicar esta condición. Glover, C.S. Glover, también dijo, hay algo sobrenatural acerca de esto.
D.T. Burden aprueba y aplica mientras la señora White estaba en visión. También dice que el 28 de junio de 1857, White entró en visión también. Yo no lo creía, yo no creía la visión. Y, mire, y dice lo siguiente, pero una circunstancia en otra podría mencionar, me convenció de sus visiones que eran de Dios. Mire lo que dice, puse mi mano sobre su pecho en tiempo suficiente para saber que no había más movimiento de los pulmones de los que había sido ella, de los pulmones que había, si ella había sido un cadáver. Luego tomé mi mano y la puse sobre su boca, apretando la nariz, apretando sus narices entre mi pulgar y mi dedo índice, de modo que le fuera imposible exhalar o inhalar aire. Aun si ella hubiera deseado hacerlo, mantuve esta situación por unos 10 minutos. Si tú haces lo mismo, yo quisiera ver el resultado, hermanos. Dice que aquel hombre tomó y puso sus dedos sobre la nariz de ella, tapando su fosa de respiración, sus fosas nasales, y lo hizo durante 10 minutos, lo suficiente para que ella se sofocara en circunstancias ordinarias. Ella no fue afectada en nada por esta severa prueba. Un médico, mire, hermanos, para ir cerrando, un médico medium espiritista prueba la visión en Michigan el 12 de enero de 1861. Esta parte sí me gustaría leerla. Al final de la exhortación dada por la señora White en una numerosa congregación que se había reunido en la casa adventista de reuniones, la bendición de Dios descansó sobre ella en un grado notable y fue llevada en visión mientras estaba sentada en su silla. Estaba presente un doctor Brown, un hombre físicamente robusto, medium espiritista. Él había dicho que sus visiones eran lo mismo que ocurría como medium espiritista. Dice que él había dicho que sus visiones eran lo mismo que ocurría a él mismo, un medium espiritista, y que si ella tenía una cosa con el presente, podría sacarla de ella en un minuto. Un medium. Se extendió la visión, se extendió la invitación para que cualquiera que lo deseara viniera delante y con un examen se satisfaciera en cuanto a su condición durante la visión. El médico pasó delante, pero antes que hubiera completado la mitad de su examen, se volvió mortalmente pálido y se estremeció como una hoja de álamo, tembló. El pastor White dijo, ¿informará el doctor sobre la condición de ella? White le dijo al medium, al médico espiritista, ¿informará el doctor sobre la condición de ella? Él contestó, ella no respira, y rápidamente se dirigió a la puerta. Los que estaban a la puerta, que conocían de su jactancia, dijeron, vuelva y haga lo que dijo que haría. Saque a la mujer de su visión con gran agitación como la manilla de la puerta, pero no le permitieron abrirla hasta que los que estaban junto a la puerta le dijeron, doctor, ¿qué pasa? Él replicó, solo Dios sabe, déjenme salir de esta casa, y salió. Se utilizaron muchas formas. Era evidente que el espíritu que influía sobre él como medium no estaba más tranquilo en la presencia del poder controlador de la señora White. La señora White. Ahora, se ve algo similar en esta circunstancia en la experiencia registrada de Daniel el profeta al entrar en visión por el Espíritu del Señor. Los caldeos que estaban presentes, paganos que no conocían ese espíritu, aterrorizaron y huyeron y se escondieron.
Era un espíritu totalmente diferente al que utiliza los medios humanos. No estoy hablando de los medios de Dios, los medios humanos en la forma como Satanás los utiliza y los engaña. Ahora, le piden a la señora Harmon que relate su visión. Harmon tuvo una segunda visión. Su salud era tan pobre que sufría físicamente y por todas las apariencias que daba poco tiempo de vida. Ella tenía solo 17 años de edad, pequeña y frágil, no acostumbrada a la sociedad y naturalmente tan tímida y retraída que le era doloroso encontrarse con extraños. Ella oró fervorosamente durante varios días hasta tarde en la noche pidiendo que se le quitara esa carga y fuera puesta sobre otra persona más capaz de llevarla. Pero la luz del deber no cambió y las palabras del ángel resonante continuaban: haz conocer a otros lo que se te ha revelado. Y hoy en día a nosotros como pueblo adventista se nos ha revelado la orden que dio el ángel a Elena de White: ve y haz conocer a otros lo que se te ha revelado. Mientras estaba en este estado mental de perplejidad, la señora Harmon asistió a otra reunión en la casa de su padre. En esta reunión, el suegro estaba unido en oración ferviente por ella y una vez más allá se congregó al Señor y se sintió dispuesta a ser usada para su gloria. Entre su enfermedad y ser utilizada por Dios era una gran perplejidad, pero al final pudo tomar fuerzas y continuar y avanzando de esa manera. Otra vez se le repitió: haz conocer a otras personas lo que se te revela. Ella dijo que rogó fervientemente. Escuchen, hermanos, porque esta última parte de lo que estamos estudiando de este libro, quiero que lo tomes para ti hoy. Es para ti hoy, hermano, que te invito a que lo tomes porque a mí me dio fuerte y es la gran realidad. Y a veces nosotros nos preguntamos: Señor, ¿por qué no puedo ser utilizado por ti? ¿Por qué siento que mi vida es vacía? ¿Por qué siento que mi vida es una vida que por más que te busco, siento que más me alejo? Y aquí hay una quizás de las preguntas que le hizo Elena de White al ángel. Y mira, otra vez se le repitió: haz conocer a otros lo que te revelé. Ella dijo, ella dijo que rogó fervientemente que si debería ir y contar lo que el Señor le había revelado, pudiera ser protegida de la exaltación. Entonces, mira tan rápido la oración que se contesta de un cuerpo frágil, enfermo, a punto de morir, la forma como dieron los dictámenes de Elena de White. Entonces, la respuesta a esa petición de que fuera, ella dijo, que yo sea protegida de la exaltación, es decir, mi exaltación humana, es decir, no ser humilde, sino ser arrogante, porque imagínate, ser utilizado por Dios es una hermosa bendición, pero ella solicitó de que fuera protegida de la exaltación. Así, hermanos, entonces un ángel le dijo que su oración fue contestada y que si ella estuviera en peligro de exaltación, sería afligida con enfermedad. El ángel le dijo: si entregas el mensaje fielmente y soportas hasta el fin, comerás del fruto del árbol de la vida y beberás del agua de la vida. Es decir, que si ella se exaltaba, el ángel la hacía recaer en enfermedad. Y como todos conocemos la historia de Elena White, dice inclusive que a pesar de su débil cuerpo, dice que en ese momento, en cada visión, ella en lugar de ir empeorando en su enfermedad, dice que ella fue poco a poco siendo restaurada de su problema de salud. Cuando ella tosía, dice que ella expulsaba sangre por la tuberculosis que ella estaba presentando.
Para finalizar, en la revelación que ella tuvo en Portland, Maine, dice, se me había mostrado que debía ir a Portland, Maine, y contar su visión. Allí había un hombre, y esta tarea, hermanos, es para ti, para mí y para todo aquel que conoce el mensaje. Cuando Dios te envía a una tarea encomendada, no cometas el mismo error como lo hizo Hassan Fox. ¿Qué hizo Fox? Esperaba y no podía ser indicado a asistir al culto, pero con su oído cerca de la puerta del lado exterior oyó su relato de la visión y dijo, la visión que ella relata es tan igual a la que me mostró como la pueden relatar dos personas que la describen lo mismo. Jackson Fox, él también había recibido esta visión que Elena de White tenía. Elena de White cumplió un papel importante estando enferma, que ella asumió esa carga. Ella dice que este hombre, cuando ella estuvo en Portland, dice que aquel hombre Fox escuchó el relato de Elena de White y se animó y se levantó y dijo, eso mismo me mostró el Señor a mí. ¿Qué fue lo que pasó con él? No aceptó por una simple razón, porque el ángel le mostró que por las circunstancias que pasaría, el ángel le mostró por las situaciones que él tendría que pasar y por lo tanto rechazó el mensaje. Inclusive, quiere que les diga algo, mis hermanos, dice que Fox, en el momento que ese don le fue quitado, se le fue mostrado a quien se le daría. En el momento que se le quitó, le fue mostrado a quien se le daría. Entonces, y dijo fuera, fiel en llevar, le dijo, entonces aquel hombre le dijo a Elena, fiel en llevar la carga, sé fiel en llevar esta carga. Ese instrumento sobre quien el Señor puso esa carga, ciertamente él debía saberlo, ya que él había visto a la persona en la visión en la que dijo que la carga le sería quitada de él y puesta en otra persona, y esta persona fue Elena de White. También le dijo cuáles dificultades encontraría. Sus mensajes eran especialmente de reprensión a aquellos que estaban desviando hacia la estaban desviando hacia la doctrina de la venida espiritual de Cristo y animando a todos a aferrarse a la experiencia pasada. Es decir, que Elena de White fue tomada con un propósito. Y ese propósito era que el pueblo debía avanzar y no mirar hacia al pasado y quedarse en los errores del pasado. Hermanos, quiero finalizar diciendo lo siguiente. Ella dijo de su experiencia, algunos se abstuvieron completamente de trabajar y de fraternizados todos los que recibían sus ideas respecto a este punto. Dios me reveló estos errores en visión y me envió a sus hijos descarriados para declararles, pero muchos de ellos rechazaron totalmente el mensaje y me acusaron de conformarme con el mundo. Por otro lado, los adventistas nominales me acusaban de fanatismo y algunos malvados me representaban falsamente como líder del fanatismo que en realidad yo estaba tratando de eliminar. De eso se puede ver más adelante. Hermanos, en lo más mínimo de los detalles, el Señor tomó a Elena de White. Aunque muchos quieran criticar y muchos no quieran entender, por eso el Señor, y vemos sus escritos, consejo para los jóvenes, consejos sobre el régimen alimenticio, consejos, la conducción del niño. Hermanos, cuando nosotros los observamos y los comparamos con la Biblia, mi hermano, son exactamente iguales. Ella no pide exaltación para ella misma. Ella lo que hace a través de sus escritos es enviar a la persona a que explore la Biblia, a que escudriñe la Biblia. Eso es lo que hace Elena de White. Quiero cerrar con lo siguiente.
Un día Elena de White tenía un corazón tan amable, un corazón tan bondadoso, que ella acogió en su casa a ciertos jóvenes. Y Elena de White tenía una cabellera muy larga, muy hermosa, y dice que Elena de White cuidaba mucho su cabello. Por eso siempre cuando Elena de White, esta fue también una historia que nos contó aquel escritor Vladimir Polanco en sus investigaciones concernientes a los temas de Elena de White, dice que ella un día en su casa, eh, estando ahí con los chicos, los jóvenes que llegaban a su hogar, ella tenía una mallita con la cual en las noches recogía su cabello y lo envolvía para poder dormir, porque dice que Elena Iguay, una de las cosas más que ella cuidaba era su cabello. Llegó un momento en que esa mallita se le perdió, y al perderse le convocó a todos para que, para que por favor, si alguien la había encontrado, todos guardaban silencio, no decían nadie, nada, no decían nada. Nuevamente siguió buscando su mallita, que cogía su cabello para en momento ya fuera de la cocina, de dormir, recoger su cabello. Y en ese instante, ya después de tanto buscarla, lo citó a todos nuevamente, y las palabras que Elena White dijo lo siguiente: yo quiero que me digan la verdad, porque yo tengo un ángel que me habla y él puede decirme quién tiene mi mallita. Pues buscándola y buscándola, nadie pudo decirle dónde estaba la mallita, hasta que el ángel le mostró en visión algo tan sencillo, pero de gran práctica. Le mostró quién la llevó a la parte de la casa de atrás, porque por miedo a ser descubierto, la llevó a la parte de atrás de la casa y la quemó. Y el Señor le mostró a Elena de White quién le quemó la mallita. Hermanos queridos, somos un pueblo adventista 100% profético, y debemos creer, hermanos. Y estos personajes que pasaron por momentos difíciles para que tú y yo hoy en día tuviésemos una verdad presente, una verdad pura, unos entendidos en los tiempos, se cumpla hoy en día. Quiero cerrar, hermanos, con una oración y agradecerles por la oportunidad y haberles presentado evidencias. Y resalté los puntos importantes, pero cuando habla sobre las visiones y eso, ustedes pueden allí en su libro o el que han descargado en la aplicación en PDF para que lo puedan analizar, y ustedes pueden ver cómo Dios, o cómo ustedes pueden comparar lo que Dios hizo con Elena de White. Hermanos queridos, quiero invitarlos a que oremos, y si en su corazón existen algunas dudas concerniente a esta mujer, a esta sierva del Señor, porque ella un día le dijeron la profetisa de los adventistas del séptimo día, le dijeron la profetisa, y ella dijo lo siguiente: yo no quiero que me llamen profetisa. No quiero que me llamen profetisa, porque ser profeta es un cargo, es un alto cargo. Mejor llámenme mensajera del Señor. Y así como ella ha determinado, pues se le ha llamado mensajera del Señor. Vamos a orar. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, hemos tenido en esta mañana una oportunidad de estudiar aquellos eslabones, Señor, que han sido grandes instrumentos en la vida de cada uno de nosotros. Hemos analizado, Señor, cómo aquellos testigos oculares en el pasado, ya casi 180 años, y hoy en día siguen siendo transmitidos, Señor, esos mensajes de esperanza para nuestra vida. Aquellos testigos oculares que vieron, Señor, cómo tú tomabas una joven frágil, enferma, a punto de morir, y la convertiste en un instrumento, Señor, para llevar un mensaje. Padre, sé que en el tiempo del fin veremos estas señales también. Lo has prometido.
donde niños verán visiones, ancianos verán visiones, muchos eventos van a ocurrir, Señor. Y te agradecemos, Señor, por habernos permitido conocer la historia y haberle transmitido, Señor, los tiempos del fin a través de tu hija, Elena de White. Señor, a pesar de los tropiezos que encontremos, a pesar de las dificultades, Señor, podamos siempre confiar en ti. Y así como lo dijo Elena de White, la tarea encomendada, Señor, sea dada. Gracias por esta oportunidad y gracias por permitirnos congregarnos y haber tomado el maná antes de que saliera el sol. Muchas familias, muchos hermanos están conectados en esta mañana y ruego para ellos una bendición especial, que su corazón esté alegre, gozoso y que podamos, Señor, si no en esta tierra, volvernos a ver, lo podamos hacer allá arriba en el cielo, donde nos podamos abrazar con el hermano Edilson, con cada uno de los que están en este grupo y que día tras día luchamos, Señor, con nuestro carácter para llegar a tener la simetría del carácter de nuestro amado Jesús. Imploramos tu bendición sobre aquel nombre que es sobre todo nombre, que es el de nuestro amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.